Un cordial saludo, soy Eli Salazar y en esta ocasión, bajo su proyecto de Criminología y Criminalística, estaremos analizando la victimología. La victimología aparece en Europa a partir de los años 30 del siglo XX. No es hasta 1945 cuando se utiliza la palabra victimología, puesto que anteriormente lo que se habían hecho eran estudios jurídicos respecto de la víctima. La victimología en sí es una ciencia interdisciplinar, pero no es autónoma, caso que sucede con la criminología. Por los momentos no es autónoma, considero que con el tiempo llegará a ser una ciencia autónoma en sentido amplio. ¿De qué se encarga? Bueno, esta ciencia se ocupa del conocimiento relativo a los procesos de victimización y desvictimización en un sentido muy amplio, utilizando pues los factores victimógenos que rodean a la víctima. Es decir, que estudia el modo en que una persona llega a convertirse en víctima, las diversas dimensiones del proceso de victimización, esas son las etapas, la primaria, secundaria y terciaria, así como las estrategias de prevención y cuál va a ser la respuesta social en cuanto a la reparación y el reintegro social de la víctima. Ahora bien, se hace necesario ver cuál es la relación que existe entre la criminología y la victimología. Y es bien sabido que la victimología se deriva de la criminología, podemos decir que es una rama de esta ciencia debido a que estudia las relaciones entre la víctima y el victimario. La criminología y la victimología encuentran un interés común, que es estudiar los factores que implican el acto delictivo. Uno de los factores más importantes del estudio son los factores biológicos, psicológicos y sociales de la víctima. Y ambas ciencias se ocupan tanto de la prevención delictiva, así como de la prevención de la víctima. Debemos entender qué es la victimización. La victimización es un mecanismo, un proceso donde los hechos y acciones llegan a convertir a una persona en víctima de un delito. Esta victimización tiene tres etapas. La victimización primaria, este es el proceso donde la persona sufre directa o indirectamente los daños físicos o psicológicos a partir del hecho delictivo. Esta por lo general es la etapa fuerte donde acontecen los actos delictivos. Luego nos encontramos con una victimización secundaria. Estos son los momentos en los cuales la víctima debe enfrentarse a rememorar todos los hechos en virtud de los cuales pues ha sido victimizada. Por lo general esto ocurre en los órganos encargados. Sin embargo, la jurisprudencia española, bajo sentencia del Tribunal Supremo Español número 8870 de fecha 18 de noviembre de 2011, divide en tres fases la victimización secundaria. El primero establece una fase de desorganización en la cual la víctima pues se encuentra en shock, no sabe qué hacer, tiene sentimientos mezclados y se acentúa el sentimiento de vulnerabilidad. Luego una fase de redefinición cognitivo-conceptual en cual la víctima todavía está desorientada, guarda silencio hasta que llegue algún momento en que con una persona de confianza llega a establecer comunicación y disipa todos sus temores y por tanto enfrenta o hace frente al problema. Por último, una fase traumática, que es cuando la víctima procede a hacer la denuncia ante los órganos de la Administración de Justicia. Se dice que es traumática precisamente porque la persona tiene que revivir los hechos una y otra vez al momento de describirlo ante los distintos funcionarios. Y por tanto el trauma se acentúa por dicha repetición. Luego nos encontramos con una victimización terciaria, que son aquellos costes adicionales de la penalización del delito que recaen sobre la víctima y sobre los familiares de la víctima. En este caso nos encontramos, por ejemplo, con la estigmatización social que llega a sufrir la familia, la víctima, el señalamiento social. Sin embargo, es necesario también hacer una aclaratoria, entender que la victimización que sufre la familia y la víctima son diferentes a la victimización que sufre el delincuente.
puesto que el delincuente, tras el pago de la condena, también comienza a sufrir discriminación, estigmatización social, porque las personas consideran que no es capaz de reinsertarse nuevamente a la sociedad, y esta estigmatización, además de abarcarlo a él, también abarca a la familia del delincuente. Esto debe separarse en este caso de la victimización de la víctima, porque son victimizaciones, valga la redundancia, totalmente diferentes. Luego podemos hacer una clasificación de las víctimas según Benjamin Mendelssohn. Mendelssohn divide la víctima o las clasifica de la siguiente manera. En principio, la víctima ideal o completamente inocente. Este es el individuo que no incita en modo alguno a que el daño que se le ha ocasionado pues suceda. Ejemplo de ello, pues tenemos a las personas que son víctimas de un secuestro. Luego están las víctimas por ignorancia o de culpabilidad menor. Son las personas que sufren daño como consecuencia del hecho punible que por desconocimiento e irreflexión no supo prever. Caso de esto, tenemos a las personas que fallecen debido a una sobredosis a causa de fármacos, del consumo de fármacos. Luego están las víctimas voluntarias o igual de culpables que el infractor. Son estas personas que de manera deliberada o intencional incitan el hecho delictivo, incluso estando conscientes de las consecuencias que puede traer su conducta. Por ejemplo, esos cónyuges que llegan a un acuerdo mutuo de suicidio por tener un apego enfermizo. Luego nos encontramos con las víctimas más culpables que el infractor. Estas personas que incitan, provocan e inducen al agresor a que cometa el hecho delictivo. Por ejemplo, aquella persona que mata a un delincuente en medio de un robo a mano armada. Por último, Mendelssohn habla de la víctima únicamente culpable. Estas son personas que con alevosía simulan premeditadamente un hecho delictivo en perjuicio del presunto infractor, dando entonces paso a errores judiciales. En este caso quedan calificados los psicópatas, los esquizofrénicos y los perversos. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los factores victimógenos en el estudio de la victimología? Bueno, entendemos que la victimología lo que pretende es abordar y comprender los actos delictivos y la víctima desde mucho antes de que se produzca, es decir, desde que acontezca su génesis. Y por supuesto hacer uso de este conocimiento para prevenir y contribuir con los actos delictivos. Es así como el hecho de conocer, comprender las circunstancias o condiciones o situaciones del individuo que lo hacen propenso o tendente a ser elegido como víctima, que son los factores criminógenos, ya sean factores biológicos, psicológicos o sociológicos. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, a los niños menores de edad, a una persona adulta, a las personas que sufren de alcoholismo, a las personas que practican la prostitución. Estos son factores victimógenos que los hacen propensos a ser elegidos como víctimas. Bueno, el hecho de conocerla, estos factores conlleva al desarrollo de la victimología como una ciencia multidisciplinaria que es capaz de establecer medidas preventivas que eviten el hecho en el cual un individuo termina convirtiéndose en víctima.